Para algunos, este proyecto al que nos vamos a referir está calculado en 7.5 mil millones de dólares. Debe construirse porque traerá muchos beneficios para la capital colombiana. ¿De qué proyecto hablamos? De un metro. Y traerá beneficios por las siguientes razones. Bogotá, la capital colombiana, ya cuenta con un estudio que calcula en 7.5 mil millones de dólares la construcción de un metro para el transporte masivo. Un sueño que tiene la ciudad hace más de 70 años y con el que se espera solucionar el grave problema de movilidad en una de las ciudades más importantes de la región. Según el estudio realizado por la consultora Steve Dives Glebe, recomienda que la ciudad deberá ofrecer para el 2018 sistemas de transporte masivo con capacidades mínimas de 80.000 pasajeros por hora, de lo contrario la movilidad colapsaría. La primera línea del metro tendrá un tramo de 20 kilómetros a lo largo del borde oriental de la ciudad, que movilizará diariamente cerca de 600.000 pasajeros a una velocidad promedio de 35 kilómetros por hora. Hoy, con los 84 kilómetros de troncales construidas de Transmilenio, se transporta un aproximado de 1.600.000 pasajeros a una velocidad promedio de 27 kilómetros por hora. El metro transportará más pasajeros y a mayor velocidad. Según el estudio realizado por la Secretaría de Movilidad, en 2010 Bogotá contaba con 1.150.000 carros que circulan por la ciudad y el deterioro cada vez es más grave. El mantenimiento de las vías cuesta 600.000 millones de dólares, sin embargo el distrito solo cuenta con 5.000 millones de dólares. Si se construye el metro, saldrán de las calles al menos un 30% de estos vehículos, debido a que los bogotanos se transportarán en metro. Además de esto, se descongestionará el servicio de transporte masivo actual. Sin embargo, pues para otros sectores políticos, la construcción de un metro en la capital colombiana es un gasto innecesario que no va a solucionar los problemas de movilidad de los bogotanos, por estas razones. Para algunos analistas, el metro es un gasto innecesario de 7.5 mil millones de dólares, que aunque solucionará la movilidad de los ciudadanos, no soluciona los embotellamientos en la capital colombiana. El propio distrito e incluso el gobierno nacional fueron los primeros sorprendidos por el valor de la primera línea de ese sistema masivo, pues los cálculos oscilaban alrededor de los 3.000 millones de dólares. Algunas ciudades con extensas líneas de metro son las de peor congestión del mundo. Es el caso de Sao Paulo, Bangkok, Caracas y Ciudad de México. Además, señalan que una línea de 27 kilómetros para Bogotá tendría un impacto insignificante en el tráfico, debido al alto crecimiento del parque automotor en la ciudad. Aunque el estudio señala que el metro movilizará diariamente cerca de 600.000 pasajeros, la mayoría de los ciudadanos vivirá o trabajará demasiado lejos de la línea para poder usarla. A esto se le suma que no se sabe cuál será el subsidio del distrito o la nación para que la operación del metro sea autosostenible y la tarifa sea cómoda para los pasajeros. Otro gran problema del megaproyecto es la adquisición de predios y los trámites ambientales que no están dentro del presupuesto. Solo teniendo certeza de estos temas, el proyecto puede tener la viabilidad financiera que se requiere para ser una realidad y no verse afectado por contratiempos que lo dejen a mitad del camino. Y antes de abrir el debate, quiero recordarles la pregunta sobre el tema que estamos tratando el día de hoy. Bogotá necesita un metro para mejorar su movilidad. ¿Qué opinan ustedes, nuestros televidentes? @NTN24 Zoom. Así abrimos este debate. Saludo desde Bogotá a la concejala María Fernanda Rojas. Ella es exdirectora del Instituto de Desarrollo Urbano, el IDU. Desde Medellín está con nosotros Carlos Mario Montoya, director del área metropolitana del Valle de Aburrá. Gracias, señores, por participar con nosotros. Bienvenidos. Él nos acompaña desde Medellín, Colombia. La solución en estos momentos, en un momento sin duda caótico, señora Rojas, que vive la ciudad de Bogotá, una de las principales capitales de América Latina, es la construcción de un metro. ¿Eso va a salvar a la capital colombiana o va a ser una de las ayudas? Bienvenida. Muchas gracias, es un gusto estar acá en el programa. Pues no es que vaya a salvar, es que el metro tiene que ser la columna vertebral de un sistema de transporte intermodal que necesita Bogotá. Y sobre el metro pues se articularán los otros modos de transporte que se tendrán que ir fortaleciendo y creciendo en la ciudad. Muchos dicen, señora Rojas, que el impacto de esta primera línea del metro en Bogotá es insignificante. Y me refiero al impacto en cuanto a movilidad, en cuanto a los trancones que se llaman aquí en Colombia, que es el tráfico que hacen los carros, frente a la solución de los embotellamientos que en otras ciudades, por ejemplo, como el DF, Sao Paulo, que son pues los ejemplos más cercanos, no la han solucionado como tal. Es decir,
ayudan a la movilidad, más no aportan a lo que realmente tiene agotados a sus ciudadanos, que son los embotellamientos de tráfico. Por lo tanto, ¿qué dice usted a los que dicen, bueno, esta primera línea de metro realmente será insignificante, tendrá un impacto insignificante en la capital colombiana? No se puede comparar una sola línea de metro, o no se puede poner como una solución para absolutamente todos los problemas, porque Bogotá en realidad necesita, como en todas esas ciudades, una red de metros, y además, por supuesto, la solución es lograr unos sistemas de transporte masivos que sean potentes, que sean robustos, que es el caso del metro, de manera que se logre desplazar buena parte del uso, de lo que hoy es un uso individual del vehículo particular, a un transporte colectivo. Esa es la clave de las ciudades, y reemplazar además con transportes alternativos como la bicicleta, cada modo de transporte en su debida manera, en el potencial que tiene, y haciendo la integración de todos los modos de transporte. Yo creo que este debate en el que nos quieren poner hoy, preguntarnos a estas alturas de la vida, después de 70 años, si vamos a hacer metro o no. Yo creo que esa no puede ser la pregunta, y un poco como decía Peckerman cuando la selección Colombia buscaba clasificar, sí o sí el metro en Bogotá. Sí o sí, señor Montoya. Sin embargo, hay quienes piensan diferente, usted es uno de ellos, usted le ha dado unos consejos a la capital de los colombianos, le ha dicho a Bogotá no cometer la locura del metro subterráneo, que eso es lo importante, porque puede haber otra opción, pero en Bogotá lo que se está tratando, y el plan que se tiene sobre la mesa, es un metro subterráneo. ¿Por qué usted le pide a Bogotá no cometer esa locura? Bienvenido. Andrea, buenas noches a usted y a todos los televidentes. Mire, la propuesta que está haciendo Bogotá en este momento de la construcción de una línea de 27 kilómetros de metro subterráneo, le está diciendo a los colombianos que con unos estudios preliminares ese costo está ascendiendo a 277 millones de dólares por kilómetro de metro construido, cuando los metros en superficie y los metros elevados pueden estar entre 10 y 50 o 60 millones de dólares. Estamos sometiendo no solo a Bogotá, sino al país y al resto de las regiones del país a no tener posibilidades en un corto plazo de tener mejores sistemas de transporte masivo. Claro que es necesario el metro para Bogotá, claro que es necesario que Bogotá defina cuál será la columna vertebral de su sistema masivo de transporte y de la intermodalidad que Bogotá debe tener para movilizar a sus ciudadanos. Pero Bogotá tendrá que ser consciente que si en unos estudios preliminares el costo está tasado en 270 millones de dólares, que está muy lejos de los estándares internacionales, aún de los metros subterráneos, ¿cuánto nos va a costar ese metro en definitiva? La Nación ha dicho que tiene solo 15 billones de pesos para los próximos años para financiar sistemas masivos de transporte con un 70%, que es lo que dice la ley de metros. En esta circunstancia, Bogotá recogería todos los recursos de la Nación para sistemas masivos de transporte, y aún así no estaría garantizado la conclusión de los primeros 27 kilómetros, que es lo que ha planteado este estudio. Pero entonces, señor Montoya, el problema es el financiamiento, y el decir que si Bogotá tiene el metro, el resto del país se va a quedar sin nada, porque esos 15 billones de pesos son alrededor de 7.000 millones de dólares, que es lo que está estipulado el proyecto en Bogotá. El problema no es que Bogotá no tenga metro, por el contrario, todos los colombianos creemos y queremos y sentimos que Bogotá necesita un metro. Lo que no creemos es que Bogotá se pueda meter en una aventura de estas características cuando hay sistemas igualmente deficientes, como es un metro a nivel o como es un metro elevado, que son infinitamente más económicos. Eso le permite a Bogotá tener su metro, solucionar sus problemas de movilidad en la medida en que también aplique la intermodalidad, y le permita también a la Nación no meterse en un saco roto, en un saco sin fondo que no sabe cuándo va a tener fin. Concejala, ¿qué opina usted de lo que está haciendo el señor Montoya? Bueno, digamos, uno no deja de sorprenderse de que Bogotá ha hecho siempre esfuerzos por el país. Miren nomás el aporte que hace esta ciudad a los ingresos de la Nación, 27 billones de pesos
que nunca se revierten de la misma manera en la inversión en el distrito, y eso es natural porque pues, es la ciudad que puede hacer ese tipo de esfuerzo, pero esta vez Bogotá necesita un respaldo para un proyecto que es trascendental. Yo creo que en un esfuerzo conjunto de la Nación y el distrito se puede lograr esa financiación. Nosotros leíamos, creo que lo que el mismo señor Montoya contaba, de que Medellín se empeñó más o menos por 83 años, dejó comprometidos, pignorados algunos de sus futuros ingresos en impuestos para poder construir el metro. En el caso del Metro de Bogotá no se va a requerir un esfuerzo tan descomunal, pero sí se puede hacer una programación de esa financiación conjunta. De hecho, el distrito hace propuestas y presenta iniciativas. Se va a presentar el próximo lunes una propuesta que incluye unos mecanismos para facilitar esa financiación. Yo estoy convencida que es posible, que tendremos que hacer también más esfuerzo en Bogotá, pero que también la Nación esta vez nos dé una mano y que el metro sea tan importante para el país como lo es para nosotros aquí en la capital de la República. ¿Cuál es la experiencia, señor Montoya, del metro en Medellín? Entiendo que la construcción duró 15 años. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue la financiación? Y ¿cómo fue también la cuestión de las tarifas? Porque ¿qué pasa? Y ya después quiero que entremos a ese tema. El impacto de una tarifa, es decir, del pasaje del metro, usualmente tiene que ser subsidiada por los gobiernos. Hay muchos metros en América Latina que han quebrado frente a esos subsidios porque no han podido mantenerlos. ¿Cómo fue esa historia del metro de Medellín? Andrea, mire, hay dos temas que son muy complicados. Lo primero que yo quiero decirle, y mucho más a los habitantes de Bogotá, es que este no es un tema de regiones, ni es un tema de que el resto de las regiones se vayan a quedar sin plata o no. Es un tema de construcción y costos de construcción y costos de mantenimiento a futuro. Y usted acaba de tocar el tema claramente. Primero, ese metro se va a llevar todos los recursos, porque si aplican la ley de metros, la Nación deberá financiar el 70% de este sistema de transporte masivo, lo que quiere decir que son más o menos 6 millones de dólares del total, 6 billones de dólares del total del costo del metro. Pero además, el mantenimiento a futuro, está claro que los sistemas de transporte masivo no son autosuficientes en ninguna parte del mundo. En Medellín el sistema de transporte no es autosuficiente. ¿Qué pasa en Medellín? En Medellín la tarifa alcanza a sufragar los costos administrativos, los costos de funcionamiento y a dejar un recurso que es más o menos entre el 30 y el 40% para un fondo de repotenciación y reconversión en el año 2018 y en el año 2040. Pero con esos recursos de tarifa es imposible, y además la ley no lo permite, construir obras de infraestructura, o sea, hacer ampliaciones. Si Bogotá invierte esos recursos en esa línea corta, que son 27 kilómetros, corta para Bogotá, no quedarían recursos ni en la Nación ni en Bogotá para posibles expansiones futuras, y posibles expansiones que con tarifas a los costos que tiene que ser en Colombia no podrían financiar con ampliaciones que no se podrían financiar con tarifa. Hoy la tarifa promedio en Medellín es 1.360 pesos, el costo de movilización es aproximadamente 960 pesos, el restante, los 400 o los 350 pesos, es lo que va a ese fondo que financiará la repotenciación en el 2018 y la reconversión en el 2040, pero con recursos de tarifa no hay forma de financiar crecimiento o expansión o nuevas obras de infraestructura. Entonces, por eso la preocupación con emprender una aventura de un metro subterráneo a un costo 2 o 3 o 4 veces el costo promedio de un tren de un metro de superficie o de un metro elevado, porque no quedarán recursos para crecimientos o expansiones futuras.